¿Puede la pura fe de un niño cambiar la vida de toda una aldea? A veces, las voces más silenciosas pueden despertar los cambios más ruidosos. La historia que quiero contarles comenzó en un pequeño pueblo llamado San Miguel, perdido entre las polvorientas colinas de México, donde una niña llamada Rosarita decidió escribir una carta a Dios. Rosarita Méndez era una niña común de 8 años, con grandes ojos marrones y 2 trenzas bien apretadas, atadas con cintas rojas. Vivía con sus padres en una pequeña casa de barro, con contraventanas azules y un techo de tejas agrietadas. A pesar de la pobreza, en su corazón siempre habitaba una fe inquebrantable y una pureza que incluso los santos envidiarían. El pueblo de San Miguel estaba pasando por momentos difíciles. Por tercer año consecutivo, la sequía había secado las tierras que alguna vez fueron fértiles. Los pozos casi se habían secado, las cosechas morían en la raíz, y junto con ellas, la esperanza de los habitantes. La gente se volvía cada vez más sombría, empezaba a pelear por cada pequeño detalle, culpándose mutuamente de sus desgracias. Muchas familias ya habían abandonado San Miguel en busca de una vida mejor, dejando tras de sí casas vacías con ventanas clavadas. Cada domingo, Rosarita iba con su madre a una pequeña iglesia en la colina. La antigua iglesia de San Francisco era el único lugar donde la aldea aún se reunía. Pero incluso allí, las palabras del sacerdote caían como piedras en el vacío de corazones desesperados. «Mamá, ¿por qué todos están tan tristes?», preguntó una vez Rosarita al regresar de misa por el camino polvoriento. «Porque estamos pasando por momentos muy difíciles, querida», respondió Lucía Méndez, apretando la mano de su hija. «La tierra no da cosecha, los animales están enfermos, y la gente está perdiendo la fe». Rosarita miró pensativamente el campo quemado y la tierra agrietada. En su corazón infantil nació una simple, pero brillante idea, similar a una pequeña chispa en la hierba seca. ¿Y si escribo a Dios? Porque Él nos escucha, ¿verdad? El padre Antonio dijo que Dios siempre escucha nuestras oraciones. Lucía sonrió tristemente, acariciando la cabeza de su hija. Claro, querida. Dios escucha. Simplemente a veces sus respuestas no son lo que esperamos. Pero Rosarita ya no estaba escuchando. En su cabeza estaban haciendo un plan. El pueblo de San Miguel había estado lleno de vida. Los ancianos aún recordaban los tiempos en que las calles se llenaban con las risas de los niños, y durante las fiestas la plaza de la iglesia estallaba en colores brillantes. Ahora, el polvo cubría todo a su alrededor con una delgada capa gris, como el ceniza de esperanzas olvidadas. La casa de la familia Méndez estaba en las afueras del pueblo. Esteban Méndez, el padre de Rosarita, era un hábil carpintero. Sus manos podían convertir un trozo de madera ordinaria en una verdadera obra de arte. Pero ahora casi no había encargos. La gente no tenía dinero para cosas bonitas. En su lugar, reparaba viejas mesas y sillas, parchaba techos y clavaba ventanas en las casas de aquellos que se habían ido. Lucía, la madre de Rosarita, ayudaba a los vecinos como podía. Curaba con hierbas, atendía partos y consolaba a los enfermos. De naturaleza alegre y cantarina, ahora sonreía raramente. Cada mañana se despertaba antes del amanecer para poder sacar agua del pozo, mientras todavía quedaba algo. «Rosarita, come por favor», dijo Lucía, poniendo delante de su hija un plato con frijoles y un pequeño trozo de tortilla. Esa era su comida para todo el día. «Mamá, ¿por qué el tío Miguel y la tía Consuelo ya no hablan?», preguntó Rosarita revolviendo los frijoles en su plato. Lucía y Esteban se miraron. La enemistad entre los hermanos González había durado más de 10 años. Comenzando por una disputa sobre el límite entre sus parcelas, se había convertido en tal odio que las familias ni siquiera se saludaban al encontrarse. «A veces los adultos olvidan lo que realmente importa», respondió Esteban en voz baja. Después de la cena, Rosarita salió al porche. El sol se estaba poniendo lentamente detrás de las colinas secas, tiñendo el cielo de tonos naranja y rojo. Al otro lado del pueblo, don Felipe, el anciano más viejo de San Miguel, estaba sentado en un banco frente a su casa. Su figura encorvada recordaba un árbol seco. Alguna vez fue maestro y conocía muchas historias. Ahora pasaba horas mirando hacia el horizonte, como si esperara algo que nunca podría llegar. Desde la ventana de la casa vecina se oían gritos. La familia Ortega estaba nuevamente discutiendo por las últimas reservas de maíz. Y en la plaza de la iglesia, los hombres discutían sombríamente sobre cuán mucho tiempo más podría resistir el pozo si no llovía. Rosarita abrazó su desgastado osito de peluche.
Esa noche no era diferente de las anteriores. La misma inquietud, el mismo miedo, la misma desesperanza. Pero fue justo hoy que en su pequeño corazón nació una idea que lo cambiaría todo. Esa noche, cuando sus padres ya estaban dormidos, Rosarita sacó de debajo de la cama su única libreta. La había guardado para la escuela, pero la escuela en el pueblo ya no funcionaba. La maestra se había ido a la ciudad. A la luz tenue de una pequeña vela, la niña esforzadamente trazaba las letras, mordiéndose la punta de la lengua de tanto empeño. Querido Dios, me llamo Rosarita Méndez, tengo 8 años. Vivo en el pueblo de San Miguel. Estamos muy mal. No hay lluvia, no hay agua, no hay comida. Mamá llora por las noches pensando que no escucho. Papá siempre está triste. La gente en el pueblo tiene muchas dificultades. Por favor, ayúdanos. Sé que estás muy ocupado, que tienes mucho trabajo con toda la gente en la tierra. Pero si envías al menos un poco de lluvia, te lo agradeceremos mucho. Prometo siempre obedecer a mis padres y compartir con otros niños. Con amor, Rosarita. Leyó la carta varias veces. Las letras eran un poco torcidas, pero legibles. Satisfecha con el resultado, dobló cuidadosamente la hoja y la volvió a guardar debajo de la cama. Quedaba resolver lo más difícil: cómo enviar la carta a Dios. Por la mañana, durante el desayuno, Rosarita estaba inusualmente silenciosa. Cuando su padre salió a buscar trabajo, se atrevió a preguntar: «Mamá, ¿cómo se puede enviar una carta a Dios?». Lucía se detuvo un momento, luego sonrió. «La primera vez en mucho tiempo. ¿Escribiste una carta a Dios, pequeña?». Rosarita asintió, un poco avergonzada. «Sabes, cuando yo era pequeña, mi abuela decía que las cartas más importantes deben dejarse en lugares especiales. Por ejemplo, en la cavidad de un árbol viejo o bajo una piedra junto a un arroyo. Ella creía que los ángeles recolectaban esas cartas y las llevaban directamente a Dios». Los ojos de Rosarita brillaron. Sabía el lugar perfecto: el viejo roble en la colina junto a la iglesia. En su tronco había un hueco lo suficientemente grande como para esconder una carta. Después del almuerzo, Rosarita corrió hacia el roble. Jadeando de emoción, sacó su carta, la leyó nuevamente y la colocó cuidadosamente en el hueco. «Por favor, señor, lee mi carta», susurró y se hizo la señal de la cruz, como le había enseñado su abuela. De regreso a casa, Rosarita no notó cómo una ráfaga de viento sacó su carta del hueco. La hoja blanca giró en el aire y cayó sobre el camino. En ese momento, el padre Antonio subía la colina. Al ver el papel, lo levantó, con la intención de tirarlo, pero algo lo hizo desplegar la hoja. Al leer los garabatos infantiles, el sacerdote sintió cómo las lágrimas asomaban a sus ojos. Dobló la carta con cuidado y la guardó en el bolsillo de su sotana. Al día siguiente, durante la misa, el padre Antonio hablaba de manera diferente. Normalmente, sus sermones eran estrictos recordatorios de pecados y arrepentimiento. Pero hoy su voz sonaba más suave. Hermanos y hermanas, a menudo nosotros, los adultos, olvidamos lo más importante. Nuestros corazones se endurecen por las preocupaciones y los miedos. Deja de ver los milagros a nuestro alrededor. Pero los niños aún recuerdan cómo hablar con Dios. Sacó la carta de Rosarita. No voy a decir su nombre, pero permítanme leerles algunas líneas. Cuando el padre terminó de leer, hubo un completo silencio en la iglesia. Rosarita bajó la cabeza, para que nadie viera sus mejillas enrojecidas. Y luego sucedió algo asombroso. Don Felipe, quien durante años no había pronunciado palabra en las reuniones, se levantó lentamente de su asiento. «Yo creo que puedo ayudar». Su voz, ronca por el largo silencio, hizo que todos se volvieran hacia él. «Alguna vez fui ingeniero agrónomo antes de ser maestro. Sé dónde pasan los acuíferos subterráneos bajo nuestro pueblo. Si unimos fuerzas, podremos excavar un nuevo pozo, más profundo que el existente». Ese mismo día, los hombres del pueblo, incluyendo a Esteban, comenzaron a trabajar bajo la dirección de don Felipe. Rosarita los observaba desde una esquina de la iglesia, sin entender cómo su carta podía llevar a tales cambios. Y 3 días después, llegó un extraño al pueblo. Su desvencijado camión se detuvo frente a la iglesia, atrayendo la atención de los niños y algunas mujeres. Un hombre alto y delgado, con un sombrero desgastado, se presentó como Ramón Hernández, agrónomo de la universidad. El padre Antonio escribió a nuestro departamento sobre la situación en su pueblo. «He traído semillas de plantas resistentes a la sequía.
y puedo mostrarles técnicas para conservar la humedad en el suelo. La gente lo miraba con desconfianza, pero Ramón no prestó atención. Inmediatamente se fue a inspeccionar el lugar para el nuevo pozo, discutiendo acaloradamente algo con don Felipe. Esa noche, Rosarita escribió su segunda carta. Esta vez agradecía a Dios por la ayuda, y le pedía que reconciliara a las familias González. Nuevamente llevó la carta al roble, pero ahora fue el padre Antonio quien, observando en secreto a la niña, la colocó cuidadosamente en el hueco. Las cartas de Rosarita se volvieron habituales. Cada pocos días escribía un nuevo mensaje, contando a Dios lo que sucedía en el pueblo, y pidiendo ayuda para aquellos que la necesitaban. Y de manera extraña, después de cada carta, pequeños milagros ocurrieron en San Miguel. Cuando el nuevo pozo estaba casi terminado, sucedió lo que Rosarita había pedido en su segunda carta. Miguel González trabajaba junto a todos, pero se mantenía alejado de su hermano Jorge. Durante el almuerzo, Miguel escuchó por casualidad a su sobrino de 6 años, hijo de Jorge, contarles a otros niños: y mi papá dice que el tío Miguel es el mejor carpintero de toda la región. Solo que es demasiado orgulloso para reconocerlo. Esa noche, Miguel golpeó la puerta de su hermano. Su conversación fue incómoda y breve, pero el hielo se rompió. Una semana después, las familias González trabajaban juntas en la creación del sistema de riego para el campo común, mientras sus esposas intercambiaban recetas de salsas como en los viejos tiempos. El trabajo en el pozo y el nuevo sistema de riego unió al pueblo. La gente comenzó a hablar entre sí nuevamente, a sonreír, a planificar el futuro. Hasta los habitantes más escépticos no podían negar el cambio. Ramón Hernández, quien había venido por unos días, se quedó un mes, fascinado por el renacimiento de San Miguel. Una tarde, cuando los habitantes se reunieron en la plaza para celebrar la finalización de los trabajos del nuevo pozo, don Felipe levantó la mano pidiendo silencio. Amigos, quiero decir algo importante. Hace varias semanas estábamos divididos, cada uno sumido en su propio dolor. ¿Qué ha cambiado? No solo que tenemos esperanza de agua y cosechas. Han cambiado nuestros corazones. ¿Y saben cuál fue la causa? Las cartas de una niña pequeña. Todas las miradas se volvieron hacia la avergonzada Rosarita, quien intentaba esconderse detrás de su madre. Esta niña nos recordó lo que olvidamos, sobre la fe y la bondad, sobre que juntos podemos enfrentar cualquier dificultad. La señora López, una viuda que había perdido a su marido hace un año y que nunca había salido de casa, se acercó a Rosarita y la abrazó. Gracias a tus cartas, querida, volví a comenzar a orar. Por primera vez en mucho tiempo sentí paz en el corazón. Y yo dejé de beber tequila cada noche, confesó Diego Ortega, bajando la cabeza. Cuando el padre leyó tu tercera carta, donde pedías a Dios que me ayudara a encontrar fuerzas para luchar contra mis demonios, algo cambió dentro de mí. Rosarita miró desconcertada a los adultos. No entendía cómo sus simples cartas podían afectar tanto a la gente. Simplemente compartía con Dios sus pensamientos y peticiones. Pero, ¿es que Dios nos ayudó, verdad?, preguntó mirando al padre Antonio. El sacerdote sonrió. Sí, Rosarita. Dios nos ayudó a través de ti y de todos los que respondieron a tus cartas. Llegó octubre. Los campos alrededor del pueblo reverdecieron con brotes jóvenes. El nuevo pozo daba agua limpia, y el sistema de riego funcionaba a la perfección. Parecía que la vida estaba volviendo a la normalidad. Pero la naturaleza es impredecible, y a veces pone a prueba incluso a los más resistentes. Una mañana, los habitantes se despertaron con un extraño zumbido. El cielo al oeste era negro como la noche. Ramón Hernández, mirando a través de unos binoculares, palideció. Langostas. Un enorme banco de langostas se dirige hacia nosotros. La noticia se esparció por el pueblo, causando pánico. La gente corría de sus casas, gritaba, lloraba, maldecía su destino. La esperanza que apenas había aparecido se desmoronaba ante sus ojos. Todo fue en vano, lloraba la señora Martínez. Dios nos ha dado la espalda de nuevo. Tenemos que salvar al menos lo que podamos, gritaba Juan Pérez, reuniendo a los vecinos. Vamos a quemar llantas y pasto en el borde de los campos. El humo puede ahuyentarlas. En medio de este caos, nadie notó la pequeña figura que corría hacia la iglesia. Rosarita, sin aliento por la carrera, subió la colina. No corrió hacia el roble. No había tiempo suficiente. En cambio, entró a la iglesia y se arrodilló delante del altar. Señor, ayúdanos. Hemos trabajado tanto, hemos vuelto a ser amables unos con otros. Por favor,
No dejes que las langostas destruyan nuestras cosechas. Sé que puedes hacerlo todo. Si es necesario, llévate mis trenzas. Mamá dice que son mi tesoro, pero las daré. Solo ayúdame a salvar a mi pueblo. Mientras tanto, los hombres del pueblo, bajo la dirección de Ramón y don Felipe, organizaban la defensa de los campos. Quemaban viejas cubiertas y pasto húmedo, creando densas nubes de humo. Las mujeres y los niños golpeaban cacerolas y cubos, tratando de hacer el mayor ruido posible. Las langostas se acercaban. Parecía que una nube negra cubriría todo el pueblo. Y de repente, el viento cambió. Como si una mano invisible moviera las corrientes de aire, el banco de langostas comenzó a desviarse, rodeando el pueblo en forma de arco. La gente se quedó atónita al ver cómo la nube mortal pasaba de largo, tocando levemente solo el borde del campo más lejano. Cuando el peligro pasó, Esteban descubrió que su hija no estaba entre los habitantes. «Rosarita, ¿alguien ha visto a Rosarita?» El padre Antonio puso su mano en su hombro. «Sé dónde está. Vamos a la iglesia». La encontraron durmiendo en los escalones de piedra frente al altar. Su rostro estaba mojado por las lágrimas, pero parecía sorprendentemente en paz. «Estaba orando por todos nosotros», dijo en voz baja el sacerdote. Y Dios la escuchó. La historia sobre las langostas y el extraño cambio del viento se esparció por todas las aldeas vecinas. En San Miguel, comenzaron a llegar personas para ver con sus propios ojos el lugar donde ocurrió el milagro. Pero el verdadero milagro no fue la desviación de las langostas. Estaba en los corazones de las personas que aprendieron a volver a creer y cuidar unos de otros. «Sabes, Esteban», dijo un día don Felipe, sentado en un banco frente a la casa de los Méndez. «He pasado toda mi vida estudiando ciencia, creyendo solo en lo que se puede medir y probar. Pero lo que ha sucedido aquí en los últimos meses no se puede explicar solo con hechos y cifras». Esteban asintió, observando a su hija jugar con otros niños en la plaza. A veces, se necesita la mirada de un niño para ver la verdad que nosotros, los adultos, pasamos por alto. La aldea se transformó no solo externamente. La familia Ortega abrió una pequeña panadería, donde cada mañana horneaban pan fresco. Parte de la repostería la daban gratuitamente a quienes no podían permitírselo. Los hermanos González unieron sus tierras y ahora cultivaban más que nunca. Las casas, que apenas hace poco estaban con las ventanas clavadas, volvieron a llenarse de vida. Algunas familias regresaron al enterarse de los cambios en San Miguel. Y donde antes solo había polvo y hierba seca, Consuelo González creó un jardín comunitario con flores y hierbas medicinales. Algo cambió en el mismo aire del pueblo. Lo que comenzó como la fe infantil de Rosarita se convirtió en algo más. El renacimiento de toda una comunidad. Rosarita siguió escribiendo sus cartas, aunque ahora se convirtieron más en agradecimientos que en peticiones. Cada domingo, después de la misa, subía hacia el viejo roble y dejaba un nuevo mensaje. Y un día, descubrió que no estaba sola en esto. El pequeño Pablo, hijo de Jorge González, tímidamente le extendió su carta. ¿Puedes colocarla junto a la tuya? Creo que Dios las verá más rápido si están juntas. Los años pasaron. Rosarita creció y se convirtió en maestra en la escuela que volvió a abrirse. Pero la tradición de las cartas a Dios no se extinguió. Se transmitió de generación en generación, como un preciado legado. El viejo roble pasó a llamarse el árbol del correo, y su hueco nunca quedó vacío. A veces, por las noches, Rosarita se sentaba en la colina junto al roble, observando cómo su pueblo brillaba con luces en la penumbra. En esos momentos, recordaba las palabras que el padre Antonio le había dicho muchos años atrás. Los verdaderos milagros no ocurren cuando cambian las circunstancias, sino cuando cambian los corazones de las personas. La simple fe infantil pudo hacer lo que los adultos en su sabiduría y experiencia no podían. Recordar a todos el poder del amor, la unidad y la esperanza. Y si alguna vez te encuentras en una pequeña aldea mexicana llamada San Miguel, asegúrate de subir la colina al viejo roble. Quizás tu carta a Dios cambie la vida de alguien para mejor. Si esta historia tocó tu corazón y te recordó el poder de la fe infantil, por favor, apoya nuestro canal. Suscríbete y activa la campanita para no perderte nuevas parábolas sobre valores eternos. Deja un comentario sobre qué parte de la historia de Rosarita te conmovió más. Tu opinión es muy importante para nosotros. Comparte esta historia con tus seres queridos. A veces, unas simples palabras pueden cambiar la vida de alguien.
como las cartas de una pequeña niña cambiaron toda una aldea. Gracias por estar con nosotros.